Estuvimos mirando los fundamentos. El pasaje bíblico era en 1 de Corintios 3, del 10 al 11. Conforme a la gracia que de Dios me ha sido dada, como perito arquitecto he puesto el fundamento y otro está edificando encima, pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces habíamos visto las actividades en cuanto a lo que son los fundamentos, es orar para establecer la visión. La visión, dijimos que si tuviéramos que definir visión, sería un cuadro muy claro en mi mente o en nuestra mente de lo que Dios quiere hacer en una ciudad concreta, en mi familia, en mi país, en el mundo entero, y eso nos llena de gozo y energía al saber qué es lo que Dios quiere hacer. Hablamos de la investigación de la población objetivo cuando estamos con los fundamentos, a desarrollar la confianza personal en tu fe, desarrollar confianza personal en el estudio de la palabra de Dios. Digo desarrollar confianza en nuestra fe porque cuando se empieza, es verdad que llega un momento en que decimos, pero habrá gente aquí que quiera comprender el Evangelio, abrazar el Evangelio, etcétera, y ahí necesitamos tener confianza en la fe que hemos depositado, en que Dios tiene un pueblo, en que Dios tiene pueblo en esa ciudad y que Él nos va a dar las personas que Él quiera, que Él ya sabe. Desarrollar confianza personal también en el estudio bíblico. Y por último vimos comenzar a determinar la estrategia y los métodos para establecer la iglesia. Era interesante cuando pasamos a la segunda fase, que era el ganar. Ahí nos metimos ya en algo interesante, como es ganar las almas, contacto con líderes clave y establecimiento de relaciones. Os dije la manera en que yo tenía cuando llegaba a una ciudad de buscar los líderes clave. Cuando haces una investigación y preguntas a la gente, entre otras cosas, para usted cuál es el líder clave en esta población, ya verás lo que te dicen. Tenemos que aprender a observar y una de las cosas que te dirán es que el líder clave es el médico, el practicante, el panadero, el que vende gasolina. ¿Por qué? Porque han encontrado que es una persona que se da a los demás, que es cariñosa, que se puede hablar con ella, etcétera, etcétera. Y ya entramos en la fase, como lo hemos llamado, de ganar, es decir, aquí estamos ya ganando a los perdidos. Hay que iniciar células de estudio bíblico, evangelístico, y también presentar ministerio modelo para los convertidos. Es decir, si yo no soy un modelo para los convertidos, llega un momento en que todo lo que yo hago a lo mejor no encaja como debería de encajar. Y ya nos metemos en discipular a los nuevos convertidos en obediencia a Cristo. Pues bien, hoy ya, o vamos a seguir, mejor dicho, con la tercera fase, que es establecer. Esta es una fase muy importante. Vamos a ver lo que nos dice Hebreos, si alguien lo encuentra enseguida, Hebreos 10 y versículos 24 al 25. No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Muy bien. Entonces aquí es donde ya empleamos actividades y objetivos. El objetivo principal en esta fase, que es establecer, sería reunir a los convertidos y a todos los participantes para celebrar lo que llamaríamos cultos de adoración. Ya hemos estado trabajando, posiblemente, hombre, la evangelización la vivimos como un estilo de vida, luego pasamos a continuación de resultados, que es el seguimiento, que es básico e inmediato, puede ser 6, 8 semanas, etcétera, pero ya estamos ganando gente y ya estamos, digamos que, discipulando a la gente nueva que está viniendo a conocer al Señor.
Así que aquí pondremos discipular convertidos. Esta fase es muy bonita, puesto que la gente, yo no sé en otros países cómo serán, pero por ejemplo en España, por el trasfondo que tienen, la verdad es que no saben mucho ni de la Biblia, porque ha sido un libro prohibido en España durante muchísimos años, entonces la desconocen. Pueden conocer algún pasaje que han oído, pero la desconocen totalmente. Es donde les enseñamos todo aquello que sabemos, todo aquello que les va a incitar a crecer. Y habrá cosas que no entiendan en un primer momento, pero es como cuando tenemos hijos y los vamos discipulando, los vamos enseñando a hacer esto, yo que sé, a saberse cepillar los dientes después de que comen, a saber beber por ellos mismos, a saber comer por ellos mismos, etcétera, etcétera. Es una actividad muy bonita que no debemos de desdeñar absolutamente nunca, sino llevarla a cabo. Luego es apadrinar a los líderes emergentes. Apadrinar líderes emergentes. ¿Qué queremos decir con esto? Pues sencillamente, en mi caso concreto, según la gente va viniendo a conocer al Señor, yo ya me voy fijando en aquellos en los cuales puedo apreciar un don especial, que es el de liderazgo. A estos yo les voy a apadrinar, porque son líderes emergentes, y voy a dedicar posiblemente el 70% de mi tiempo en volcarme en ellos. ¿Por qué? Porque son los futuros líderes de la Iglesia. Yo estoy ahí como establecedor. En 7 años, 8, el tiempo que el Señor me tenga ahí, yo me voy a ir. Si no tengo ya los líderes preparándoles, y tienen que ser desde el primer momento. ¿Se dan cuenta? Según van viniendo, que van conociendo al Señor, ahí ya dedicas un buen tiempo de tu tiempo discipulando estos líderes o apadrinando los líderes emergentes. Y aquí es entender los esfuerzos de evangelismo a través de los oikos de los miembros. Os expliqué lo que quería decir oikos, ¿verdad? Es algo muy bonito. Uno de mis alumnas me hizo este dibujo que os presento aquí, que son los oikos. Es un árbol donde vuelan por ahí los pájaros, donde hay hojas, donde hay ramas, donde hay un tronco. Pues bien, ella decía, las aves son las personas con las cuales te relacionas muy poco, como puede ser el panadero, porque a lo mejor en España te relacionas con el panadero más tiempo del que pensáramos, porque normalmente se compra el pan todos los días. Es pan tierno y se compra todos los días, ¿no? Pero bueno, puede ser gente en el metro, el conductor, el vecino que te encuentras en el ascensor y le dices, hola, ¿qué tal? Esos son las aves, mis oikos. Gente con la cual me relaciono, pero no muy a menudo. Luego tenemos las hojas, las personas con quienes te relacionas mucho, pero a un nivel más superficial, si cabe, compañeros de trabajo, otros miembros de tu iglesia, etcétera. Luego tenemos las ramas, las personas con quienes te relacionas bastante, como pueden ser los amigos. Los amigos, inclusive algún familiar, no voy a decir de los más cercanos, pero algún familiar con el cual tienes confianza y te relacionas bastante. Y luego tenemos el tronco, que son las personas con quien tienes más relación cercana y las personas en las cuales influyes más. Y aquí es la fase donde tenemos que entender los esfuerzos evangelísticos para ganar nuestros oikos. Porque muchas veces pensamos, vamos a salir a un parque, pero si tenemos nuestros oikos, personas con las que nos relacionamos a diario, ¿para qué salir a un parque? Cuando tenemos gente que nos va a oír, porque ya les conocemos. ¿Os dais cuenta? Tenemos esas hojas, tenemos esas ramas y tenemos ese tronco. Sería bueno el activar el evangelismo con todas estas personas antes inclusive de salir al parque. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar la oportunidad de entrenarnos a nosotros mismos.
No es lo mismo ir a la calle y parar a una persona, bueno, la puedes parar, en evangelismo es lo que se hace, perdóneme, quisiera saber su opinión, esto lo hablábamos el otro día, quisiera saber su opinión sobre algo que está cambiando, yo qué sé, a muchísima gente en este mundo. Bueno, pedir la opinión de alguien, eso le para, es decir, lo tienes ahí en el sitio. ¿Por qué? Porque nadie le pide la opinión en nada. Entonces está interesado en saber que tú le estás pidiendo la opinión. En segundo lugar, para decirle de algo que está cambiando la vida de millones de personas. Pues ya tiene un interés. Ahora, salir a la calle en frío, hacer algo así, conlleva el que tú estés de alguna manera mucho más metido en evangelismo. No es lo mismo evangelizar tus oikos, gente con la cual conectas prácticamente a diario, que salir a la calle y tratar de evangelizar a una persona que es totalmente nueva para ti. Tienes que atraer su atención primeramente con una serie de preguntas que le haga estar ahí en el sitio. Si estás en un banco, en un parque bonito, pues sencillamente sentarte a su lado y entablar una conversación. Bueno, hay gente que se levanta y se va y te deja ahí de una pieza. Pero hay otras personas que te van a escuchar. Pero si vamos a nuestros oikos, casi tenemos al 100% garantizado que nos van a oír. 100% garantizado. ¿Por qué? Porque ya los conocemos. Y es mucho más fácil. Y es más, te van a invitar a una taza de café. Lo cual es buenísimo. Luego multiplicar las células, porque en esta fase ya podemos ir multiplicando las células. A veces al principio podemos tener hasta 3 o 4 células. Siempre que queráis hacerme una pregunta la podéis hacer. Sí. Antes de pasar a la siguiente, porque la experiencia, ¿qué pasa cuando la familia no te escuchan? Porque es como dice la palabra, nadie es profeta en su tierra. A veces creo que eso es mucho más fuerte. Creo en mi caso que la gente de afuera en la calle me escucha más de lo que me escucha mi propia familia. Entonces, sí. No sé. Sí, bueno, lo que estás diciendo está interesante. Digamos que, fíjate bien, ese es un árbol, aunque no lo parezca, es un árbol, ¿vale? Estamos hablando de los pájaros, estamos hablando de las hojas, estamos hablando de las ramas y estamos hablando del tronco. El tronco sería la familia. Si la familia hay un rechazo, conmigo mi propia familia lo tuvo, ese rechazo. Ahora, eso no evita o no me frena para no seguir con mis oikos. Tenemos muchísima gente alrededor que podemos, ¿me entiendes? Y entonces eso damos lugar a la familia para que vaya entendiéndonos, porque el cambio que se ha operado en nuestras vidas, los primeros en no entenderlo es nuestras propias familias. Mi familia no entendía el cambio que se había operado en mí. Y por lo tanto resultaba hasta difícil el testificarles, porque ellos decían, pero ¿quién te ha hecho ese lavado de cerebro? ¿Cómo han podido llegar hasta ti? ¿Qué te han metido ahí? Ya no eres el mismo. Bueno, en una cosa apreciaban, y es que yo ya no era el mismo. Por lo menos apreciaban algo. ¿Te das cuenta? Pero si se nos frena la familia, es decir, el tronco, hombre, vamos a los otros oikos que tenemos, porque seguro que no nos van a oír. La familia se puede negar a oírnos. De la misma manera que puedes tener un buen amigo que te dice, mira, no, a mí no me digas eso porque yo ya tengo mi religión, tal. Pero es uno, estamos hablando de uno. Pero hombre, yo creo que todos tenemos oikos, tenemos gente con la cual nos relacionamos, y porque uno nos vuelva la espalda, no todos lo van a hacer. Ahora, también podemos salir a la calle. El caso es no estar parados. Pero esto es una escuela. Los oikos, yo diría que es nuestra escuela, donde nos vamos a entrenar bien y donde vamos a estar a gusto. Sí. Además, Dios va a poner otras personas para los familiares cercanos. Claro. Y ellos van a ver el cambio de uno, el testimonio de uno es más importante. Exacto. Exacto, eso se va a dar siempre, ¿no? Entonces, aquí es donde tratamos de multiplicar las células. Ya hemos empezado, por ejemplo, cuando yo comienzo en una casa, pues a lo mejor puedo tener 3 células. No todos entramos en la misma casa.
y además las personas que de alguna manera vienen a conocer al Señor viven no todas en el mismo barrio. Entonces podemos empezar distintas células de estudio bíblico. Aquí las células es estudio bíblico para que entiendan, echen raíces. Están muy tiernos y cualquier cosita les puede desviar. Por eso es importante aquí las llamadas de teléfono, el contacto prácticamente permanente. Aquí, por ejemplo, mi esposa tiene una función muy buena en el sentido de poder estar, porque al menos en España los primeros que te vienen a conocer al Señor son mujeres, ¿eh? Luego vienen los hombres. Pero yo me he encontrado saliendo de una casa seguido de 8 mujeres. No sé lo que se imaginaba la gente cuando me veía venir fuera con 8 mujeres que me seguían. Era mi esposa, mis 2 hijas, más las que se habían de alguna manera convertido. Pero ellas ya van orando por los esposos, o por los padres, por las madres, por los hijos, y vemos cómo el Señor va pues contestando las oraciones de ellos, y para ellos es algo verdaderamente extraordinario. Entonces las células son importantes, porque solo tengamos a lo mejor 3 casas y queramos juntar a la gente para que estén juntas y tal y cual, no es posible muchas veces, porque mucha de la gente que viene a conocer al Señor al principio son matrimonios jóvenes. Y a lo mejor tienen 2, 3 niños. Tú sabes lo que es meter a lo mejor 6 niños en un piso, en un apartamento. Pues puede ser alborotador, ¿no? Entonces, si es verano, a lo mejor mi esposa los baja al parque para jugar, etcétera, etcétera. Pero si hace frío, tienen que estar ahí. A lo mejor se mete en una de las habitaciones y tal, pero hay ruido. Son niños, punto. Y quieren jugar y hacen ruido, y no puedes estar todo el rato que están hablando, qué tal, no, porque forman parte de la familia, y eso es bonito. Así que es bueno multiplicar las células, y así damos también paso a que personas que ya llevan a lo mejor 6 meses con nosotros, porque daros cuenta que la evangelización como un estilo de vida, eso lo estamos haciendo continuamente, pero cuando llegamos a la continuación de resultados, que es el seguimiento, es un básico inmediato de 6 a 8 semanas, ya estamos discipulando a gente. Luego viene el crecimiento, que son más de 3 meses. Todo esto es un proyecto y se va desarrollando poco a poco. Entonces ya estamos preparando inclusive personas para que lleven las otras células. A lo mejor yo no las puedo llevar todas, a no ser que sea en un día distinto, pero sí seguimos algo que yo haya escrito o un libro que sea fácil, y de ese libro no nos salimos. Y es muy interesante porque algunos de los que yo les doy la responsabilidad, porque daros cuenta que estamos apadrinando líderes, o sea, todo esto es un conjunto, te vienen: oye, en mi célula había 2 personas nuevas y me han hecho esta pregunta. Yo creo que no estoy muy bien preparado y tal y cual. Y si me preguntan, no, hasta que no te pregunten eso, olvídate. Porque siempre estamos, y si me preguntan, lo mismo ocurre en evangelismo. Y si salgo a la calle y la gente me hace la pregunta tal y cual. ¿Por qué, entre otras cosas, Dios permite que niños mueran, etcétera? Bueno, cuando te pregunten eso, vienes y yo te doy una respuesta para ellos. Pero entre tanto no. ¿Por qué? Porque estaríamos toda la vida anotando qué tipo de preguntas nos va a hacer la gente y no saldríamos a testificar, hasta que no tuviéramos la solución o la respuesta para todas las preguntas que nosotros imaginamos que las personas nos van a hacer. Y luego comenzar, como he dicho antes, comenzar a celebrar regularmente servicios de adoración. A veces va a ser en una casa. Si es en una casa, no importa, porque las personas están acostumbrados a tener cosas en sus casas. Y es muy bonito. Por ejemplo, yo toco la guitarra. Entonces, cuando voy a una casa, pues llevo la guitarra y les enseño algunos coritos. A la gente española les encanta, y estoy seguro que en todo el mundo lo mismo, les encanta cantar, les encanta cantar. Y entonces, a lo mejor no puedes tocar todo un himno porque tienes que llevar las letras, pero puedes cantar un corito que trae letra muy bíblica, pero es cortito. Y eso le encanta a la gente. Y te vuelvo a repetir: Carlos, repítelo, ¡ay, qué bonito! Y qué bonito. Date cuenta que para ellos es totalmente nuevo.
es totalmente nuevo. Esto es lo bonito, ¿no? No estás alcanzando gente que ya ha estado en una iglesia evangélica, que sabe cantar, que sabe diezmar, que sabe leer la Biblia, que sabe escuchar la palabra de Dios, que sabe cómo reaccionar. No, 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 no. Es empezar como se empieza con un bebé. Con un bebé. Y creerme que los bebés también hay que cambiarle los pañales, ¿no es cierto? Y muchas veces esto es desastroso, de alguna manera. Pero esos son los bebés, y son los bebés también en Cristo. Es decir, les tienes que ayudar absolutamente en muchísimas cosas. En algunas ellos van a meter inclusive lo que llamamos en España la pata, es decir, van a cometer errores, pero no por eso vienen a ser peores que otros. Vas a ayudarles a seguir adelante y demás. Así que el objetivo principal en esto es reunir a los convertidos y a todos los participantes para celebrar servicios de adoración. Y aunque pueda tomar un año o más para llegar a esta fase, porque daros cuenta que primero son los fundamentos y luego el ganar. Ya posiblemente ha pasado un año desde que hemos empezado, ya ha pasado un año. Aunque pueda pasar o llegar a pasar este tiempo para llegar a esta fase, muchos líderes de la Iglesia la consideran como el momento en que la Iglesia nace oficialmente. Nace oficialmente. Establecer el grupo como una iglesia local tiene, yo diría que una peculiar dinámica, siempre dinámica. Y en esta fase las células deben estar creciendo y multiplicándose. Y pueden estar reuniéndose para la celebración de cultos, como ya acabamos de decir, de adoración, incluso comenzando un servicio público regular, aunque sea en una casa. En muchos lugares no permiten un culto en una casa. Tenemos que tener cuidado, a lo mejor de no cantar fuerte, pero ¿en cuántos hogares no se celebra un cumpleaños y se canta y se alborota? Hombre, tiene que ser a una hora prudente que no moleste. Pero en el momento que lo celebramos en una casa, muchos vecinos van a estar pendientes porque no son casas individuales, son apartamentos. La gran mayoría, donde nos reunimos. Entonces hay que tener cuidado y la mayoría de los vecinos dice, pues fíjate, esta gente todos los domingos sobre las 10 de la mañana, sobre las 12 de la mañana, sobre las 4 de la tarde, es decir, a la hora que decidamos que es la mejor hora, esta gente se reúne y canta todos los domingos a la misma hora. Deben de tener muchos cumpleaños, muchos niños, no sabe lo que está pasando en este sentido. Pero tenemos que tener cuidado de no alborotar a la gente en esta fase. Si se considera conveniente, se puede alquilar un local y para ello yo creo que debemos de tener cuidado de no hacerlo demasiado pronto. Yo conozco misioneros que han alquilado un local antes de tiempo y luego lo han tenido que cerrar. Hay que consolidar bien los resultados. Por eso digo que cuando estamos en esta fase, posiblemente ya ha pasado un año o algo más de un año. Ahora, los establecedores de iglesias deben tener varias células, reuniéndose de unas 30 a 40 personas, al menos esta es mi experiencia, antes de alquilar un local. De hecho, en España, cuando quieres alquilar un local, hay que ir a través de una serie de papeleos con la administración tremendo. Y cuando alquilas un local, lo primero que tienes que tener es 25 personas. Creo que ya han subido a 35. 25 a 35 personas que tienen que dar su número de carnet de identidad, etcétera, etcétera, como que son personas físicas. Fíjate, para que la administración considere que eso es una iglesia. Así que la propia administración nos ata bastante antes de nosotros alquilar un local. Porque vuelvo a repetir, hay personas que alquilan un local o lo compran, pero luego lo tienen que cerrar porque no tienen las personas. Esto es una desdicha y desgraciadamente ocurre con muchísima frecuencia. El enfoque hacia el discipulado se mantiene durante toda la vida de la Iglesia, pero durante esta etapa concretamente, que es de establecer, el establecedor de iglesias enfatiza muy especialmente el discipulado en la vida de los nuevos convertidos, estableciendo así lo que llamaríamos
y espero que lo entendáis, un patrón para el discipulado en el futuro. Estamos dando un ejemplo de cómo hacerlo. Y daros cuenta, al menos los centros que yo establezco con la ayuda de Dios, estos se convierten en centros de adiestramiento, donde salen más obreros y más obreros y más obreros. Entonces somos al mismo tiempo un ejemplo. Un problema frecuente en esta etapa es no comprender adecuadamente a los nuevos convertidos. Lo decía antes, pues hay muchos que cometen muchos errores, hay muchos que a lo mejor se enfadan porque no se les ha atendido debidamente, pero es igual que una criatura. Dios nos da hijos y ellos entre ellos se enfadan porque no tienen toda la atención que deberían de tener por parte de los padres, y el otro se enfada porque le han quitado un juguete, y el otro por esto y el otro por lo otro. Pues es una fase muy bonita en la que estamos discipulando, en la que estamos enseñando. Inclusive yo he tenido gente que se ha enfadado porque no estaba usando su casa. ¿Qué más quisiera yo que dividirme de alguna manera y estar en esta casa, en aquella casa y en la otra, ¿no? Pero lo que no puedes es que todos quieran el mismo día, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes o inclusive un domingo. Algunos establecedores de iglesia esperan que los nuevos convertidos tengan exactamente las mismas necesidades que todos los demás, o no están preparados para conducirlos paso a paso en su crecimiento espiritual. Y otros pueden ser muy severos, obligando a cumplir con reglas y prácticas a veces legalistas, con las cuales tenemos que tener mucho cuidado, carentes de gracia o buscando que alcancen la madurez demasiado pronto o rápidamente para bebés que son pues espirituales. Por ejemplo, cuando llegamos yo empiezo a enseñar pues el de ofrendar a Dios, que es uno de los privilegios más grandes que Dios nos permite hacer. Es una adoración, es adorarle. Bueno, mi gente allá no lo entiende tan bien. ¿Por qué? Porque los propios sacerdotes de la Iglesia romana están pagados por el gobierno. Entonces nunca han sentido esa necesidad. Entonces cuando los tienes que enseñar es algo que no les entra muy bien en la cabeza al principio, pero esta es la enseñanza. O sea, vas machacando con la enseñanza hasta que ellos ven la bendición tan tremenda. Tienes que usar pues aquellos pasajes que de alguna manera les motivan a dar. Y entre ellos se encuentra más bienaventurado es dar que recibir. Entonces cuando ellos van entendiendo la bienaventuranza, que quiere decir lo feliz que es uno cuando da más que cuando recibe, es cuando empiezan a dar y a entregarse, no solo en lo económico, sino en cuanto a sus talentos, sus dones, su tiempo. Ya quisiera yo que las personas diezmaran su tiempo y no solo su dinero, porque muchas veces yo necesito que alguien a lo mejor ofrende el 10% de su tiempo o el 15% de su tiempo, y a veces esto resulta muy difícil, no se quieren involucrar, son muy tiernos todavía, entonces hay que enseñarles poquito a poco, igual que a un niño. No le puedes decir párate ahí tranquilo que no sé qué. El niño en cuanto te das la vuelta ya está saltando. Pues lo mismo ocurre con los nuevos convertidos. No es tan fácil el llevarlos como a ti te gustaría. A veces tienes que transigir, a veces tienes que llenarte de paciencia. Obviamente no le pidas a Dios que te dé paciencia, porque entonces te va a dar niños todavía más revoltosos, ¿no? En este sentido, para que ejercites la paciencia. Eso ya lo sabemos todos nosotros. Ahora, la aceptación y la paciencia son actitudes claves para ayudar a los nuevos convertidos. Actitud clave para ayudar a los nuevos convertidos. ¿Cuál es? La aceptación y la paciencia. Aceptarlos como hijos de Dios. Y luego la paciencia para saberlos llevar. Muchos de ellos te van a decir, yo es que no valgo para esto, y ahí es donde los tienes que animar. Yo he estado con familias a veces donde los padres han tratado a los hijos con una desigualdad que me ha llamado la atención, y cuando he podido he hablado con ellos. Por ejemplo, no seas como tu hermano Juan, que es un vago, que es esto, que es lo otro, tú tienes que ser en la vida, que no sé cuánto. Está hablando de su hermano. Está hablando de otro niño.
¿te das cuenta? Y a lo mejor no estamos ejercitando la paciencia. Yo creo que este tipo de comparaciones pueden llegar a ser odiosas y tenemos que tener muchísimo cuidado, porque luego puede resultar que el Juan que nos parecía vago puede ser alguien muy importante que ha aprendido la lección y está inclusive sobrepasando al niño que creíamos de lo más inteligente. O sea que tenemos que tener un cuidado exquisito en esta fase de establecer. Ahora, aquí hay algunas preguntas que quiero haceros. ¿Cómo serán entrenados y lanzados los líderes de las nuevas células? ¿Cómo creéis vosotros que serán de alguna manera lanzados los líderes de las nuevas células? ¿O cuándo se bautiza a los convertidos? Es decir, ¿cuándo y quién les da la comunión? Es decir, porque tenemos que ir acostumbrando. Hay gente que te pregunta, por ejemplo, oye, ¿vosotros no celebráis la comunión? Porque vienen de un trasfondo concreto. Ellos tienen que ver que lo celebramos, ¿eh? ¿Cómo aseguras a los nuevos convertidos de su salvación? Porque la primera duda que les va a entrar es que todo fue puro emocionalismo y que van a creer, por el trasfondo que tienen, que necesitan a lo mejor comulgar para recibir a Cristo cada vez que pecan. ¿Os dais cuenta? Esto no es nada bíblico, es decir, recibimos la salvación y punto, la hemos recibido. Puede ser que seamos traviesos, puede ser que seamos así, puede ser inclusive que nos alejemos, al igual que lo hizo el hijo pródigo, pero seguimos teniendo un padre. Entonces, ¿cómo enseñarles todas estas cosas? ¿Cómo afirmarles en la fe? Es una tarea verdaderamente inmensa, inmensa. Y por eso necesitaríamos, a mí me gustaría haber contado siempre con un grupo de establecedores. Desafortunadamente no hemos tenido esto en nuestro ministerio, ni mi esposa ni yo, y nos hemos encontrado solos en este sentido, pero lo suyo sería crear un grupo de establecedores, de modo que las responsabilidades puedan dividirse. Entonces ganaríamos mucho más tiempo y podríamos hacer muchísimas más cosas. Obviamente, cuando solo somos una pareja, pues las cosas van a otro ritmo y las cosas, se hacen lentamente, no tan rápido como quisiéramos. ¿Cómo establecerás la vida del cuerpo? Es otra de las preguntas. Es decir, ¿cómo se asimilan en ella a los nuevos creyentes? Ya son miembros de un cuerpo, pero ¿cómo los asimilamos? ¿Qué les decimos? Lo único que pretendo cuando os pregunto esto es bombardear vuestras mentes con una serie de preguntas para que el día de mañana vosotros también lo hagáis, o sencillamente, si ya estáis experimentándolo, pues que sepáis cómo contestarlas, ¿no? ¿Dónde nos reuniremos? ¿Cómo invitaremos a las personas? ¿Qué formas utilizaremos para conseguir lo que nos hemos propuesto? ¿Qué estilo de adoración vamos a usar? Bueno, no nos hemos metido en funciones y formas, que nos meteremos posiblemente mañana sábado, pero mucha gente olvida la función y yo creo que echa el ancla sobre las formas. Y aquí tenemos un problema grande en este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué estilo de adoración usaremos? Tenemos que saber qué niños nos ha dado Dios, qué hijos nos está dando Dios a la iglesia. Esto es importante. ¿Alguna pregunta en esto? Muy bien, pues vamos a seguir. Ya pasamos a lo que es el entrenamiento. Vamos a leer un pasaje en 2 de Timoteo 2:2. Que alguien lo lea. 2 de Timoteo 2:2. 2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Ya entramos en la fase de entrenamiento. Y fíjense lo que dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, ¿eh? Lo que oíste de parte mía, mediante muchos testigos, no cualquiera, sino muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, y creo que entendemos lo que la palabra idóneo quiere decir, una persona que sea capaz de enseñar a otros.
aquí cuando entramos en la fase de entrenamiento es cuando yo digo que ya tenemos que estar buscando, o ya durante ese año hemos estado recabando en quién posiblemente tenga el don de liderazgo. Yo soy de los que opinan que en nuestras iglesias tenemos cantidad de gente haciendo cosas para las cuales Dios no les ha dotado, se queman ellos y queman la iglesia. Fíjense bien, ¿eh? Se queman ellos y queman la iglesia. Porque todos quieren hacer aquello para lo cual Dios no les ha dotado. Claro, el entusiasmo le puedes llevar a decir, yo quiero predicar el domingo, yo quiero hacer esto el domingo, yo quiero hacer lo otro. Bueno, vamos a entrenarlos. Y vamos a ver si reúnen, por lo menos que encuentren cuál es su don, cuáles son los talentos que Dios nos ha dado para funcionar en el cuerpo. Así que aquí hay varias actividades que tenemos que hacer. Aquí tenemos que empezar a trazar lo que llamamos el perfil del líder necesario en cada área de ministerio. No pongamos ahí a alguien que creemos no lo puede hacer, como dándole una oportunidad, a ver, que lo haga él. No, esto no se daría ni siquiera en ninguna empresa humana. ¿Qué es lo primero que nos piden en una empresa humana? Un currículum. A ver cuáles son las cosas que somos capaces de hacer, etcétera, para qué hemos estudiado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues en la vida cristiana tenemos que estudiar qué dones nos ha dado Dios, qué talentos están en nosotros para realizar este tipo de actividades. Así que trazar un perfil para los líderes necesarios en cada área de ministerio es importante. No podemos decir a cualquiera, este que se ocupe de la escuela dominical. Y a lo mejor en su vida ha cuidado niños, no sabe lo que es un niño. No saben cómo tratar a un niño. Y te sale de la escuela dominical y lo primero que te dice es, a mí no me pongan más con niños, que yo salgo derrotado. ¿Te das cuenta? Pero viene la buena intención de tú ocúpate de esto, tú ocúpate de lo otro, tú ocúpate de lo de más allá. Es igual que cuando ponemos, por ejemplo, a los líderes, ya cuando establecemos la iglesia, ya tenemos un local y demás, a mí me gusta dar oportunidades a lo que yo mencionaba antes como los líderes emergentes. Y entonces yo les decía, el primer domingo de mes es vuestro para predicar. Y era muy interesante, porque ellos estaban temblando, pero tenían un mes para prepararse. Obviamente yo los había adiestrado, ¿cómo? Con unas lecciones de homilética, cómo trazar bien la palabra de Dios, y ellos tienen la oportunidad de enviarme con un mes de antelación un bosquejo para decirme, Carlos, ¿qué pongo aquí? ¿Qué conviene que quite aquí? ¿Qué añado? ¿Tienes alguna anécdota que yo pueda dar? Es decir, son personas totalmente, yo diría, no maduras del todo todavía, pero con un deseo tremendo de querer hacer algo para el Señor. Pues bien, yo los ponía ahí. Cada domingo uno. Si enseñaba 3 homilética, cada primer domingo de mes, uno de ellos predicaba. Predicaba estupendo. El lunes me sentaba con ellos para repasar el mensaje. Y yo les decía, mira, tienes que clavar los codos más y estudiar más. Tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacerlo de más allá. Claro, vas a tener una queja posiblemente de la iglesia, en que la iglesia te diga, tú eres el pastor, a mí no me pongas uno de estos más. ¿Te das cuenta? Pero claro, la iglesia tiene que entender que esto es un centro de adiestramiento. Y lo que estamos haciendo es adiestrando obreros para salir. Posiblemente alguno quede en la iglesia, pero otros van a ser pastores o ancianos en otras iglesias. ¿Os dais cuenta? Tenemos que darles la oportunidad. Si no les damos esa oportunidad, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué hacemos con nuestra gente? Así que esta fase es importante de trazar un perfil para los líderes necesarios en cada área de ministerio. En segundo lugar, identifica qué dones espirituales. Identificar dones. La gente no sabe cuáles son sus dones. Es más, me pregunto, ¿lo sabemos todos nosotros en esta tarde? Y a lo mejor ya tenemos una cierta madurez. Hemos descubierto un don, pero seguro que Dios nos ha dado algún otro y no lo hemos descubierto.
Es una fase muy bonita, porque la gente te suele decir, es que yo no sé, yo no sé por qué no encuentro cuál es mi don. Y es más, te dicen, oyes, ¿por qué cuando nacemos no venimos con un hilito atado en el dedo gordo del pie que diga, el don para esta criatura es tal? Dios no hace eso. Dios lo ha escondido de alguna manera para que tú lo descubras. Y lo descubres trabajando. Por eso en la iglesia tenemos que dar oportunidades, porque si no es difícil que la gente descubra cuáles son sus dones o sus talentos. Por ejemplo, yo os decía que yo toco la guitarra. Yo voy cuando empezamos en un hogar, yo llevo mi guitarra, sería imposible llevar un piano, pero una guitarra sí. Y entonces enseñas. En el momento que hay uno que toca la guitarra, yo lo dejo y delego. ¿Te das cuenta? Y pronto a lo mejor en la iglesia podemos tener 3, 4 personas que tocan la guitarra o cualquier otro instrumento. Es decir, aprendemos a delegar. Y a mí me gustaría, yo le digo a aquellos que adiestro para predicar, que la meta es que prediquen todavía mejor que yo, y eso es fácil hacerlo. Les estimulas con ello. Ahora, si yo dedico, por ejemplo, y eso lo saben ellos, y por eso yo insisto en todo esto, si yo dedico todavía, después de los años que tengo, unas 15 horas en cada sermón que preparo, es porque yo quiero que mi gente esté bien preparada. Y yo quiero que las personas que llegan un domingo a la iglesia, que posiblemente no vengan hasta el próximo domingo, por lo menos se lleven una buena comida con ellos. No algo que está mal sazonado, que hemos preparado, yo qué sé, deprisa y corriendo. ¿Os dais cuenta? Hay que clavar los codos. Clavar los codos en español quiere decir estudiar, ahí, bien, estudiar y orar, etcétera, etcétera. Así que identifica los dones espirituales que posee cada uno de los miembros. Yo creo, ¿sí? Una pregunta, ¿qué dones tiene la iglesia que más necesita? Todos, En la iglesia. todos los dones. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, nombrar algunos. Bueno, tenemos, por ejemplo, yo creo que 5 dones que Dios ha dado a la iglesia, que se encuentran en Efesios, es el de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Son 5 dones que necesitamos en la iglesia. Pero luego hay una serie de dones, que no vamos a pasar ahora por ellos porque nos desviaríamos, que tenemos en Romanos y en otros pasajes de la Escritura. Y lo bueno es descubrir, por ejemplo, a lo mejor tú tienes el don de la hospitalidad. ¿Cómo descubres tú que tienes el don de la hospitalidad? Hospedando a lo mejor un día a alguien, abriendo la puerta de tu casa y diciendo, pasa y tal. Y hay gente que dirá, ay, a mí es que me encanta estar en la casa de esta hermana porque todo se abre. Ahora, yo he estado en alguna casa en que me he ido a sentar. ¡Ay, por favor, no se siente en ese sillón que es el sillón del gato! Voy a tomar algo. ¡Ay, no, por favor, no tome eso, que no sé qué! ¿Tú te crees que hay un don de hospitalidad en esa casa que te están diciendo, no, ya no sabes qué hacer? Te quedas ahí firme hasta que te digan a ver dónde te puedes sentar, qué puedes hacer, etcétera, etcétera. No, el don de la hospitalidad tiene que ser muy evidente, al igual que otros dones, ¿eh? El don de la liberalidad. Hay gente que da con una liberalidad impresionante, porque Dios les ha dado ese don. No todo el mundo tiene ese don, todos tenemos el privilegio de hacerlo, pero hay gente que tiene el don. De la misma manera que todos tenemos el don para evangelizar, pero algunos tienen el don de evangelista, en este sentido. Entonces es descubrir dones y talentos que Dios nos ha dado, sí. Leo el pasaje. Sí, por supuesto. Romanos 12, versículo 6. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, servir, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Que es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad.
Si es el de dirigir o ser líder, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Fíjate si hay dones ahí para desarrollar, ¿no? Por ejemplo, alguien que puede dirigir un culto. Hay gente que tiene un don muy especial y que lleva a la gente al clímax de la adoración, de la alabanza hacia Dios y demás. Pero hay otra gente, pues a lo mejor que no tiene el don, o bien está aprendiendo, o simplemente delegamos porque no encontramos a nadie y no le adiestramos, y entonces puede resultar algo penoso. Es como aquel padre que ya después de terminar el culto iba con la familia y los hijos y se iba quejando del culto, porque esto, porque no sé cuánto, porque lo que pasa, porque no sé qué, la música ha resultado así, la predicación no merecía la pena, y el niño pequeño le dice: papá, para lo que hemos pagado, ¿qué esperas? Pues algo parecido debería ocurrir con todos nosotros, ¿no? En este sentido. Es decir, todos queremos que se nos alimente bien, todos queremos que las cosas funcionen como es debido, pero muy pocos de nosotros queremos dar del tiempo y de la experiencia para que esto resulte. Yo creo que lo bueno de esto y lo que nos anima mucho es que es más probable que este tipo de adiestramiento ocurra en una iglesia que esté siendo plantada, ¿no? Sí. Porque en las establecidas todo el mundo ya está acostumbrado a ciertos ritmos o cierto profesionalismo. En un sentido ha dejado de ser iglesia. Claro, yo diría que ahí hemos olvidado la función y hemos establecido formas. Y entonces estamos más con las formas que con la función. Y llegan a ser las formas más importantes que la función. Bueno, esto puede ocurrir y tenemos que tener muchísimo cuidado para que esto no ocurra, porque es como echar un jarro de agua fría sobre aquellos que Dios nos está dando para adiestrar y para lanzar. Y creerme, cuando Él dice: orad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies, porque la mies es mucha, ¿qué hacemos con los obreros? ¿Los queremos todos en la iglesia que no hagan nada? ¿O qué queremos con ellos? Yo creo que debe ser un centro de entrenamiento donde salgan obreros, pero en cantidad, ¿no? en este aspecto. Entonces, durante las 3 primeras etapas de la nueva iglesia, el obrero o misionero a menudo asume el grueso de las responsabilidades de la iglesia, de la misma manera que lo hacen los padres en una familia con niños pequeños. Tienes que asumir una serie de responsabilidades. Y así como los niños necesitan asumir más responsabilidades, a medida que van creciendo, no les puedes dar a un niño una responsabilidad si no ha crecido lo suficiente. Le vas dando responsabilidades que ellos entienden, ¿entiendes? No puedes darle responsabilidades que ellos no entienden o que ni siquiera pueden asumir, ¿no? Los nuevos convertidos necesitan asumir mayores responsabilidades a medida que van madurando. Según van madurando, más responsabilidades les damos. Si no maduran, pues habrá que echar el freno y no darle tanta responsabilidad, ¿no? Y en esta fase los establecedores de la iglesia ceden su responsabilidad, por ejemplo, en el evangelismo, el discipulado y los nuevos papeles de liderazgo. Esto es muy importante, porque ¿cuántas iglesias no tienen el concepto erróneo de que es el pastor quien tiene, o el anciano que tiene que evangelizar? El que tiene que hacer todo. El que abra la puerta por la mañana, cierre la puerta, recoja la ofrenda, haga esto, haga la visitación, haga todo, absolutamente todo. Eso es un concepto erróneo. Pero ¿dónde están entonces los dones y los talentos que Dios nos da con gente viniendo a la iglesia? Confiando primeramente en el Señor, yo creo que los establecedores de iglesias deben tener más que suficiente confianza en los demás para prepararlos a conducir los distintos ministerios de la iglesia. Por ejemplo, entrenar líderes de células.
En esta fase estamos entrenando líderes que pueden ser de células. Claro, el líder te va a decir, ¿y yo qué hago en una célula? Pues le estás entrenando, le estás adiestrando para ello. Si puedes seguir un libro o algo que tú hayas escrito que sea fácil, pues estupendo. Por ejemplo, en algunas iglesias ya establecidas y demás, la predicación del pastor es lo que se trata en las células durante la semana, en las distintas células que pueda haber en distintos lugares. Y resulta bueno porque resulta en un estudio todavía más extenso. Puede haber personas creyentes en la iglesia que no hayan entendido todo lo que el anciano quiso transmitir. Entonces en las células es muy revelador porque ahí se debaten ideas, etcétera, etcétera, y la gente va creciendo, para eso está, ¿no? Entonces puedes designar algunos de los una vez que has identificado los dones, una vez que has trazado el perfil del líder, entrena líderes para esa célula y le estás diciendo, pues lleva tú adelante esta célula. Bien puede ser comentando o estudiando el mensaje del pastor del domingo, o sencillamente si estás siguiendo un libro sobre crecimiento, pues que lo estés llevando bien y que tú de alguna manera te sientes una semana antes con el líder de célula para saber cómo va a llevar el programa, para que en todas las células que tengamos todo el mundo esté haciendo lo mismo. Porque hay una cosa que el líder de células tiene que aprender, es que el enemigo no quiere en absoluto que tú enseñes. En cualquier ministerio que tú tengas de liderazgo, el enemigo no quiere que tú enseñes, que tú hagas nada. Entonces va a interrumpir esa célula. A veces con gente que solo hace que preguntar cosas. ¿Y si esto? ¿Y si ocurre no sé qué? ¿Y si ocurre no sé cuánto? Hombre, no podemos estar todo el tiempo diciendo, ¿y si ocurre esto? ¿Y si ocurre...? Me recuerda a aquel joven que buscaba un trabajo, el pobre hombre, y le dieron un trabajo en las vías del tren, donde tenía que cambiar, lo llaman aquí agujas también, las agujas para que el tren cuando pase pues sea desviado hacia allá y demás. Y le dice el supervisor, le estaba adiestrando, dice, suponte que un día encuentras que vas a mover la aguja y no puedes. ¿Qué harías? Dice, irme enseguida al teléfono, llamarte a ti, mi supervisor, para decir qué hago en un momento así, porque vienen dos trenes, uno por aquí y otro por aquí. Yo tengo que cambiar la aguja para que no choque. Y dice, sí, pero suponte que el teléfono no funciona. El joven dice, pues cruzaría la carretera porque hay ahí una cafetería que tiene teléfono. Sí, pero suponte que llegas a esa cafetería y el teléfono tampoco funciona. Y dice, llamaría a mi tío Antonio. Y dice, ¿para qué vas a llamar a tu tío Antonio? Dice, porque él nunca ha visto un choque de trenes como este. Claro, no podemos estar todo el tiempo, ¿y si ocurre? ¿Y si no ocurre? ¿Y si pasa? ¿Y si no pasa? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces tenemos que ser muy buenos en cuanto a esto. Yo creo que confiando primeramente en el Señor, los establecedores de iglesias deben tener suficiente confianza en los demás para prepararlos a conducir los distintos ministerios de la iglesia. Obviamente con supervisión. Obviamente con supervisión. Nunca dejes a los líderes que estás entrenando sin supervisión. Ellos te agradecerán que les supervises. Que supervises lo que están haciendo. Y alentándoles, esto está muy bien, ten cuidado en esto porque te puede suceder esto otro. Es decir, guiándoles en todo momento en ello. Ahora, si el establecedor de iglesia no dedica tiempo para delegar responsabilidades, entrenar y lanzar inclusive a otros al ministerio, la iglesia no crecerá más allá de la capacidad que ésta tenga para pastorear y ministrar a los demás. Y a veces nos quejamos, ¿por qué nuestra iglesia no crece? Porque no estamos usando los medios que Dios nos ha dado. No los estamos usando. Y esto es terrible, creerme, esto es terrible. Porque al fin de cuentas, ¿qué vamos a estar tú y yo aquí abajo? Los años que nos queden. Vamos, yo hablo por mí mismo, a mí me falta, allí en España diríamos un telediario, un noticiero. Pero algunos de vosotros mirando os faltan menos todavía, así que tranquilos, ¿eh?
O sea que tenemos que tener cuidado. Así que debemos esforzarnos más allá de nuestros límites, Y los nuevos cristianos no podrán encontrar un hogar en la nueva iglesia si tratamos de hacerlo todos nosotros mismos, porque se verán como que no están capacitados para hacer lo que les gustaría hacer, y además los líderes no les están ayudando para encontrar eso. Así que asigna y lanza los líderes al ministerio. Qué bueno es esto. Yo le doy gracias a Dios por todos los líderes que me ha dado a lo largo de los años y cómo los he podido lanzar al ministerio. Mire, yo después de establecer 7 iglesias en la Comunidad de Madrid, y 7 iglesias que lleva su tiempo de adiestramiento, porque nunca dejo la iglesia hasta que no alcanzo al menos 140 personas que pueden sostener el ministerio, su propio pastor, su propio anciano, etcétera, etcétera. Pero hasta que yo no pongo el anciano, hasta que no pongo los responsables, yo no me voy a otro sitio y empiezo desde cero nuevamente. Pero es que aparte de estas 7 iglesias, yo he estado buscando por el don de liderazgo en otros, y es lo que yo llamo mis Timoteos. Ninguno de ellos trabajan conmigo en la iglesia, en la última iglesia, pero porque están en distintas partes de España. Y lo que ha ocurrido es que los he adiestrado de tal modo que ellos tienen el don también para establecer iglesias. Y a través de ellos otras 16 iglesias se han levantado. Es decir, que a través de ellos yo estoy haciendo una mayor labor que realizándola por mí mismo, con mi esposa. ¿Os dais cuenta? O sea, cuando tú trabajas a través de otros, la labor crece. Lo mismo ocurre en un núcleo, en la iglesia. Cuando tú trabajas a través del liderazgo que Dios te va dando, asigna y lanza esos líderes a que trabajes, y están deseando trabajar. Están deseando probar lo que Dios ha hecho en ellos. Están deseando esforzarse. Dales una oportunidad y ya verás lo que empieza a suceder. Y por supuesto, organizar la estructura. Con esto vamos a terminar y tener un receso, pero daros cuenta de esto, la gente de la iglesia podría además desilusionarse sin una responsabilidad significativa que los motive para mantenerse involucrados, y se convertirán en espectadores. Modelos pobres han permitido que esto ocurra en la cultura europea oriental. Pero muchísimo, muchísimo. ¿Por qué? Porque hemos dado a entender, o hemos dado un modelo tan pobre que nadie lo quiere seguir. Y los primeros en no beneficiarse ha sido la propia iglesia. Por eso yo decía antes, ¿qué está ocurriendo que no crece? Que no crece. Es como una criatura que Dios nos dé. Es decir, nos preocupa y la llevamos al médico porque decimos, mire, el niño come pero no está creciendo. ¿Qué será? Y mire, el niño ya tiene 11 años y sigue muy bajito. El niño se queja de dolor de sus huesos. ¿Qué es lo que le pasará? Y el doctor empieza a decir, bueno, pues vamos a hacer una analítica de esto, una analítica de lo otro, vamos a mirarle por rayos X, vamos a investigar a ver qué es lo que está sucediendo, porque si este niño come bien, debería de crecer bien. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre en la iglesia. Y a veces no nos paramos a investigar qué es lo que está sucediendo para que la iglesia no esté creciendo a la manera de Dios y para la gloria de Dios. Y eso a veces es triste. Pero ya aquí organizar la estructura y las posiciones ministeriales que has previsto para el ministerio. Ya llegamos a una fase en el que decimos, bueno, vamos a formalizar una estructura, vamos a ver quién se ocupa de esto, quién se ocupa de lo otro. A veces es tan importante, hay tantas labores para hacer en la iglesia. Mire, mismamente la de los diáconos, mismamente la de el ujier, es decir, la persona que está a la puerta de la iglesia y recibe a la gente. Pues tiene que recibirla con
con una sonrisa en los labios. Tiene que decir bienvenido a la casa de Dios. Tiene que decir algo que cuando yo voy a la iglesia o tú vas a la iglesia te sientas a gusto, porque alguien te ha recibido con cariño, con entusiasmo. Bueno, pues todo eso lleva tiempo, el adiestrar a la gente. Y otro domingo, o sea, un mes entero lo puede hacer una persona, otro mes lo puede hacer otra, o un domingo cada persona, etcétera, etcétera. Y es importantísimo decirle, mire, aquí hay un sitio para sentarse. Yo he visto en iglesias que ha entrado alguien y está así, donde me siento, y nadie le ayuda. Nadie le ayuda. Y claro, también ocurre que los únicos asientos que están libres son los que están en la primera fila. ¿Usted cree que uno nuevo va a ir a la primera fila? No. Se queda de pie ahí, está un rato, nadie le atiende, toma la puerta y se va. Esto es lo que ocurre en muchísimas iglesias. Posiblemente en la tuya no ocurra porque estás empeñado en que esto no ocurra. Estás empeñado en que cuando alguien venga a la casa de Dios se encuentre a gusto, se encuentre con una buena alabanza, se encuentre con una buena predicación y se encuentre con personas que le quieren, que le aman, que le respetan, que le invitan a pasar. Bueno, yo os conté, me parece que el primer día, no sé si lo conté, yo me convertí a través del testimonio de mi madre y la primera iglesia donde yo fui, la primera iglesia, jamás habíamos pisado una iglesia evangélica, ni siquiera sabíamos qué era. Y cuando entramos allí, que nos llevó una señora, bueno, aquello era impresionante. Yo quería sentarme en el último banco de todo, porque decía mi madre, mira, si algo ocurre salimos rápidamente de aquí, porque nunca había estado en una iglesia evangélica. Y la señora insistía en que nos sentáramos adelante. Y dijimos, no, aquí. Y nos sentamos en el último lugar. Mira, aquello fue fabuloso. El canto fue fabuloso. Cuando cantaron Cuán grande es Él, bueno, a mí se me ponía hasta el vello de punta. Yo no había, en mi vida había oído algo tan hermoso y tan bonito. Y luego la predicación. Yo no había oído una predicación. Cuando iba a la iglesia romana todo era en latín. Pero aquí había una predicación de la palabra de Dios, algo que estaba llenando, calando en mi corazón y en mi mente, estaba entendiendo. Y después de aquello, y aquí entra toda la iglesia, qué importante la atención de las personas hacia uno. Cómo venían a saludarnos, esto, lo otro, lo demás allá. ¿Y dónde viven ustedes? Pues aquí cerca y tal. ¡Ay, qué bien! Y no sé cuánto. Te saludaban. Bueno, en mi vida había tenido yo una fila de chicas jóvenes besándome en ambos lados de la cara. Y bueno, le dije a mi madre, si esto va a ocurrir todos los domingos, vamos, yo no me pierdo un culto en esta iglesia. Pero ven ustedes, es la atención que atrae. La atención que atrae. Cuando alguien viene a nuestra iglesia se tiene que sentir querido, abrazado. Ahora, hay preguntas, pero las vamos a dejar para luego.